Ya, en esta cápsula 6 vamos a comenzar con un pedacito de la unidad 2 que entra en la primera evaluación. ¿Ya? Porque yo les había contado que la unidad 1 es bastante cortita en contenidos y en hora, ¿ya? Y la unidad 2 es muy grande, tiene muchos autores, muchas teorías, por lo tanto en esta primera evaluación, ya de fines de abril, va a entrar una parte solamente, que solamente es las teorías de los rasgos, en la primera evaluación, ¿ya? Entonces vamos a empezar a ver en esta cápsula número 6 ya la unidad 2, que se llama Perspectivas teóricas y métodos de estudio de la psicología de la personalidad, ya donde vamos a empezar a ver las distintas teorías y asociado a eso cómo estudiaban la personalidad. Ya, entonces, acá les dejo un resumen para que mentalmente se organicen y sepan lo que viene. Ya, los grupos de teorías que vamos a ver dentro de esta unidad 2 son las teorías de los rasgos, la teoría conductista, la psicoanalítica y postfreudiana dentro de eso, la fenomenológica humanista y la cognitiva o cognoscitiva. ¿Ya? En esta primera evaluación de fines de abril solamente entra el número 1, la de los rasgos. ¿Ya? Todas las otras 4 grupos de teorías van a entrar en la evaluación 2. Ya para esta parte de la unidad 2 de los rasgos que entra en la evaluación 1 tienen que leer el capítulo 4 de Carver y Chayer, que ya se los tengo en aula virtual y en archivos de Teams. Ya si alguien necesita que se lo envíe aparte me pide, pero si no se lo pide a sus compañeros porque ya está en las dos partes. Ya entonces, las teorías de los rasgos de la personalidad. La primera perspectiva teórica que vamos a ver, ya porque en la cápsula anterior vimos formas de estudiar la personalidad a través de tipologías y todo, pero que no calzan dentro o no cumplen los requerimientos para ser de verdad un grupo de teorías, un tipo de teorías. ¿Ya? Sí lo son las teorías de los rasgos, ¿ya? Que son las que vamos a ver ahora. Esta perspectiva de los rasgos, o que también se conoce como la perspectiva de las disposiciones de la personalidad, plantea primero que que estas disposiciones de las que habla son cualidades relativamente estables y duraderas, ¿ya? Es decir, la misma definición que vimos de los rasgos, ¿ya? Los rasgos son nuestras cualidades relativamente estables y duraderas que definen, ¿no es cierto?, nuestra forma de ser y que nos entregan también cierta consistencia y continuidad en los actos, pensamientos y sentimientos de cada persona. Por otro lado, la personalidad entonces consiste en la interacción o acumulación de distintas disposiciones o rasgos que difieren de un individuo a otro. ¿Ya? ¿Se acuerdan que los cimientos de nuestra personalidad en el temperamento, el resto de la construcción que se va armando a lo largo del tiempo es el carácter? Y yo les decía que piensen que los ladrillos son estos rasgos o disposiciones, ¿ya? Que se van acumulando, acumulando, acumulando y cada uno también tiene distintos tipos, distintos niveles de estas disposiciones. ¿Ya? Y dice ahí en rojito, la gente sigue siendo la misma, a pesar del paso del tiempo y a pesar de los cambios en las situaciones. ¿Ya? Eso es producto de estos rasgos que nos definen o de estas disposiciones internas que tenemos a comportarnos, pensar y actuar de determinada manera. ¿Ya? Con respecto, siguiendo con las teorías de los rasgos, que son las que estamos viendo, en general, esto ya se los había adelantado, están basadas en cálculos de análisis factoriales. ¿Ya? Gracias a los análisis factoriales se han podido ir definiendo cuáles son los principales rasgos que están a la base de nuestra personalidad. Porque hay muchísimos, pero hay algunos que se han tratado de identificar como los básicos, los esenciales, los primordiales, ¿ya? Que son a partir de los cuales se ha podido medir la personalidad, como los 5 grandes factores que conocimos la semana pasada en el test que ustedes contestaron. ¿Ya? ¿Qué son estos rasgos en lo cotidiano? ¿Cierto? Son aquellas palabras que describen nuestras formas típicas de actuar, ¿ya? Que son centrales en nuestra personalidad. Son aquellas palabras que utilizamos cuando, por ejemplo, nos piden describirnos frente a otras personas, ¿ya? Y que son la unidad mínima de la personalidad. Por eso yo les hacía la referencia como a los ladrillos de esta construcción, de este edificio que somos nosotros. Son la unidad más pequeñita, ¿ya? Que van armando nuestra personalidad. ¿Ya? Los rasgos entonces también son entendidos como estos patrones, ¿cierto? O repeticiones constantes en relación, tanto ya sabemos, a lo afectivo, lo cognitivo y lo conductual. Nunca nos olvidemos de eso, ya que la personalidad es lo que yo hago, pienso y siento, no solo lo que yo hago. Son predisposiciones, ¿ya? Formas que tenemos de actuar frente a las distintas situaciones y que se van a repetir en las distintas situaciones. ¿Ya? Y gracias a los rasgos podemos entonces evaluar, destacar e incluso medir las diferencias que existen entre las distintas personas, porque pueden haber rasgos que todos compartimos, ¿cierto? Pero no todos los tenemos en la misma medida y no todos se expresan de la misma forma. ¿Ya? Dentro de las teorías de los rasgos tenemos a estos 4
Bueno, los primeros son autores, el último es un modelo, ya que son los principales aportes a este tipo de teoría. Tenemos a Allport, tenemos a Cattell, tenemos a Eysenck y tenemos el modelo del Big Five o los 5 grandes factores de la personalidad. ¿Ya? Entonces, todos estos autores o todas las teorías de los rasgos convienen, ¿cierto?, en que los individuos varían en forma considerable con respecto a una misma característica. ¿Cómo se llaman estas características entonces que varían en cada uno? Rasgos o disposiciones también se les puede decir. Entonces, vamos a ver primero a Allport, lo vamos a ver cortito cada uno. Allport dice que la personalidad es la organización dinámica dentro del individuo de aquellos sistemas psicofísicos que determinan su conducta y pensamiento característico. Esta definición es importante que la entiendan, aparece en el capítulo 1 de Bermúdez y la vimos también en una de las primeras cápsulas. Así entendía Allport la personalidad. Y él era un teórico de los rasgos, le interesaba definirlos. ¿Y cómo los definía él los rasgos? Decía que eran estructuras auténticas y únicas dentro de una persona que van a influir en su actuar. Son modos, decía él, persistentes y regulares de la adaptación de un individuo con su entorno. ¿Ya? Entonces, son nuestras estructuras únicas que tenemos todos nosotros que van a determinar el cómo nos comportamos, ¿ya? Y que además van a determinar cómo nos adaptamos a nuestro entorno. Entonces, ¿cómo son los rasgos para Allport? Son consistentes y perdurables, tienen ciertas propiedades como de frecuencia que se expresan en nosotros en general repetidas veces, que tienen distintas intensidades y rangos de situaciones en las que se expresan y situaciones en las que no. ¿Ya? El rasgo entonces sería un mediador entre los estímulos que llegan desde afuera. En función de los rasgos de personalidad que nosotros tengamos, vamos a emitir una respuesta. ¿Ya? Sería un mediador entonces entre los estímulos y las respuestas. ¿Ya? ¿Qué más? Gordon Allport definió que existen distintos tipos de rasgos. ¿Ya? ¿Cuáles tipos planteaba Gordon Allport? Primero, los rasgos comunes, que son constructos que permiten comparar a individuos dentro de una cultura determinada. ¿Ya? Rasgos que son comunes a un grupo amplio de personas, ¿ya? Y que permite también compararlo con otros grupos de personas. ¿Ya? Cuando uno dice, por ejemplo, los chilenos somos de tal manera, los argentinos son así, los alemanes son así, en general estamos hablando de rasgos comunes que comparten un gran grupo de individuos, producto de pertenecer a una cultura determinada. Por otro lado, si bien tenemos estos rasgos que compartimos con muchas personas, cada uno ya lo tiene de una manera característica, de una manera personal, ya que nos va a permitir describir de manera más precisa este carácter único de la personalidad, ya porque de alguna manera somos como muchas personas, pero también somos como ningún otro. ¿Ya? Eso se llama disposición personal. ¿Cómo nosotros hacemos propios esos rasgos comunes? Y por otro lado, también plantea que existen 3 rasgos distintos en función de su importancia o de cuánto sobresalen en nuestra personalidad. Están los rasgos cardinales, que son aquellos rasgos que tienen tremenda importancia, que son rasgos muy potentes, como dice ahí, como una pasión avasalladora, algo que tiene mucha relevancia, ¿ya? Y que es generalizable para toda nuestra personalidad. Quizás no todos podemos identificar en nosotros algún rasgo así, con esa potencia, ¿cierto? Pero algunas personas sí los manifiestan de manera bastante evidente, ¿ya? Personas que les gusta tremendamente el deporte o la música, ¿ya? O algo en particular y que se note y que es evidente para todos. Y ese rasgo define prácticamente toda su vida, ¿ya? Que hablan de eso constantemente, que están involucrados en actividades relacionadas con eso, que piensan en eso todo el día, que hasta duermen y sueñan con eso, ¿ya? Son aspectos de nosotros que son muy potentes, ¿ya? Y por otro lado, estos sí los tenemos todos, están nuestros rasgos centrales y secundarios. Ya los centrales son aquellos que nos hacen ser únicos, ¿cierto? Y que son aquellas características que son más sobresalientes en nosotros. ¿Ya? Que son los típicos rasgos que nosotros decimos cuando nos queremos describir frente a otra persona. Ya los rasgos que más nos definen. Pero también hay otros rasgos que son secundarios, que están ahí. Son parte de nuestra personalidad, ¿cierto? Pero tienen un efecto más débil. No son tan evidentes siempre, por lo tanto influyen menos en nuestras conductas, en nuestros pensamientos y en nuestras emociones. Ya son menos consistentes, se manifiestan de repente, solo cuando estoy cansada me pongo así, o cuando tengo hambre, o cuando estoy con personas que no conozco, o solo cuando estoy en tales situaciones yo me comporto de esa manera, pero no es algo que sea general o que sea constante en mí. Ya, esos son los rasgos que plantea Allport. Seguimos en la próxima cápsula.